Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Bienvenidos a una escuela sabática más. En esta mañana vamos a aprovechar para estudiar un tema que como pueblo necesitamos conocer, que tiene que ver con verdad presente. Así que vamos a iniciar la escuela sabática. Quiero que analicemos así de una forma breve y al mismo tiempo profunda qué es en profecía las bodas del Cordero. Es muy importante eso porque aún dentro de la iglesia hay cierta confusión respecto a estos temas. Y es bien importante que como pueblo conozcamos tiempo, lugar de lo que significan las bodas del Cordero y cuándo se van a llevar a cabo. Quiero que iniciemos diciendo lo siguiente. En la Biblia, hermanos, tenemos dos clases de profecía. Una es la profecía clásica y otra es la profecía apocalíptica. ¿Qué significa eso? La profecía clásica, hermanos, son profecías especialmente para un pueblo de Israel literal. Eran profecías que Dios daba al pueblo de Israel literal, una nación geográficamente hablando. Esta es una profecía clásica. Tenemos, por ejemplo, el profeta Ezequiel, Jeremías, Isaías, que fueron profetas que profetizaron para una nación específica de Israel. Claro que podemos extraer principios de esos libros para nosotros también. Pero tenemos también la profecía apocalíptica. La profecía apocalíptica es aquella que tiene que ver con eventos finales. Y en la Biblia tenemos solamente dos libros que contienen profecía apocalíptica, que son Daniel y Apocalipsis. Aunque hay otras partes de la Biblia donde hay bosquejos apocalípticos, como por ejemplo Mateo 24, Mateo 25, y todas las parábolas que les podemos extraer principios apocalípticos. Es muy importante eso. ¿Por qué he dicho yo esto, hermanos? Porque les voy a leer dos principios que tienen que ver con profecía clásica y profecía apocalíptica. Y es este. En la Biblia en la profecía clásica encontramos comparaciones o metáforas. Una metáfora es una comparación o una alegoría, donde Dios compara a su pueblo Israel con una mujer y Él se compara como un esposo. Eso se llama comparación. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Eso es una metáfora, una comparación. Voy a leerles, por ejemplo, un texto bíblico suficiente. Jeremías 3:14. Noten. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Cómo se considera Dios aquí? ¿O cómo se compara a Dios? Como un esposo. Aunque no dice aquí que Israel sea esposa, pero está sobreentendido, ¿sí o no? Noten cómo dice. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré a Sión. Aquí vemos una comparación alegórica. Dios se compara como un esposo. Entonces se deduce aquí que Israel es su novia o su esposa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, vamos a ver otra comparación en el Nuevo Testamento que está en Efesios 5:25 al 27. Efesios 5:25 al 27. Noten cómo dice. Leamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Notaron, hermanos? Dios aquí hace una comparación. ¿Quién es el esposo espiritual? El esposo espiritual de la iglesia, ¿quién es? Hermanos, ¿están aquí conmigo? Es Cristo. Y la novia, espiritualmente hablando, ¿quién es? Es la iglesia. Y se hace una comparación entre la esposa y el esposo. Se toma como ejemplo el matrimonio literal para enseñar una verdad espiritual. Eso se llama comparación.
Ahora, notaron, hermanos, que esto es un mensaje en profecía clásica. Esto es un mensaje claramente donde Dios hace una comparación. Pero ahora vamos a ver que el simbolismo cambia en profecía apocalíptica. El simbolismo cambia. En profecía apocalíptica, ya la esposa no es el pueblo de Dios, no es la iglesia, sino que ahora cambia el símbolo en profecía apocalíptica. Noten lo que dice Apocalipsis 21:9. En profecía apocalíptica, la esposa de Cristo o la esposa del Cordero, ¿quién es? Es la Nueva Jerusalén. Noten cómo dice. Vino entonces, estoy leyendo Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de ¿qué? Del Cordero. Noten que aquí no insinúa, no deduce, sino que directamente dice que la esposa del Cordero. Y se describe ahí la Nueva Jerusalén, una ciudad hermosa, calles de oro, mar de cristal, como una novia ataviada para su marido, una hermosa ciudad. Ahora, si ya tenemos en cuenta estos dos principios, de que en profecía clásica se compara a su pueblo con una novia, pero en profecía apocalíptica el simbolismo toma otro enfoque, otro significado. Vemos de que la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿se acuerdan que les dije al principio de que iniciara la escuela sabática que necesitamos estudiar en profecía bíblica qué son las bodas del Cordero? Ustedes saben de que una boda tiene que haber el novio y la esposa, ¿sí? O la que va a ser esposa, la novia. Es muy importante que tengamos ese principio. Ahora, cuando leemos la profecía, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de examinar los versículos bíblicos. La pregunta que necesitamos responder es la siguiente. Según la Biblia, cuando Jesús viene por segunda vez, ¿viene casado o viene a casarse? ¿Qué dice la palabra de Dios? Noten lo que dice Lucas 12:35 al 36. 12:35 al 36 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese ¿de qué? De la boda. Cuando Jesús viene por segunda vez, viene de la boda. Sí, pero la pregunta es: ¿con quién se casó entonces? Me estoy dando a explicar, hermanos. ¿Están leyendo conmigo? No me crean lo que yo digo, crean lo que dice el texto bíblico. Su Señor regrese de la boda para que cuando llegue y llame, le abran ¿qué? Enseguida. Nosotros esperamos a Jesús que venga de la boda. Eso significa que en algún momento antes de su venida sucedió esta boda. Entonces necesitamos descubrirlo a la luz de la Biblia. ¿Cuándo es que sucedió especialmente esta boda y qué es esta boda? Porque Jesús dice en la Biblia que viene de la boda. Este mismo bosquejo también se presenta en la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes se acuerdan, hermanos, los que han leído la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, donde dice que 5 vírgenes esperaban al esposo. Así dice el texto. El texto no dice así, dice que las 10 vírgenes esperaban al esposo. Y las 10 vírgenes tenían lámparas. Y las 10 vírgenes tenían aceite en las lámparas para que estuvieran encendidas por un periodo de tiempo. Y las 10 vírgenes se durmieron. ¿Cuál fue el problema? ¿En qué cabiló el problema según Mateo capítulo 25? Noten qué interesante. Todas eran vírgenes, las 10. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían lámpara. Las 10 tenían aceite en sus lámparas para que estuviesen encendidas por un periodo de tiempo. Y las 10 se durmieron. ¿Cuál fue el problema?
El problema es de que 5 eran prudentes y tenían aceite ¿qué? Extra. Pero las 10 esperaban al esposo. Lo interesante es que dice la palabra de Dios que cuando las 5 que fueron a buscar aceite extra regresaron, ¿qué pasó? Ya era demasiado tarde, se había cerrado la puerta y no entraron a la boda. Eso dice Mateo capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Cómo viene Jesús, hermano, cuando viene por segunda vez? Viene de la boda, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró ¿qué? La puerta. Es muy interesante eso. Ahora, ¿qué clase de puerta se cerró para llevarse a cabo la boda? Necesitamos ser más profundos en este tema, hermanos. ¿A dónde encontramos una parábola que tenga que ver con bodas? O con una boda que un padre le hizo a su hijo. Esta parábola está en Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14. Bueno, inclusive todo el capítulo 22 es una parábola. En la parábola de Mateo 22 dice la palabra de Dios que un padre de familia le hizo una boda a su hijo y mandó a llamar a todos los convidados y no quisieron ir. Después volvió a hacer otro llamado y no quisieron ir. Así que el padre de familia se enojó porque estos convidados mataron a los que el padre de familia había enviado a invitarlo. Y no solamente eso, sino que mataron a todos los siervos, que esos siervos es una parábola profética también. Y dice que el padre de familia se enojó mucho y dice que les dijo: vayan por las calles, por los caminos, inviten a quien quiera. Y se llenó, dice, un lugar especial donde iban a esperar un examen para que antes de entrar a la boda. Eso dice Mateo capítulo 22, versículo 11. Noten qué interesante. Y quiero que noten bien interesante, hermano. Entró el rey para ver a los convidados. O sea, había un lugar entonces donde estaban allí esperando. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, noten de que antes que se lleve a cabo la boda, ¿qué es lo que hace el padre de familia? ¿Están leyendo conmigo? Entra a ver a qué, a los convidados. Es un examen eso que se hace. Entra a ver a los convidados y ve a uno que no está vestido de qué, de traje de boda. O sea, el requisito para entrar a esta boda de este hijo amado del padre, es ir vestido de qué, de un traje de boda, un traje especial. O sea, ahí no se necesita llevar un regalo carísimo o un regalo de sobre, como dicen hoy. Hoy está de moda que dicen preferible un regalo de sobre. Pero aquí para entrar a esta boda no se necesita regalo, solamente se necesita ¿qué? Llevar ¿qué? Un traje de boda. Ese es el único requisito. Y dice aquí: vio allí a uno que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pie y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué es el examen que se hace antes de entrar a la boda? ¿Qué significa en esta parábola la invitación que el padre de familia hace a través de los siervos a los convidados? ¿Y cómo se hace esa invitación? ¿Qué significa este examen? ¿Cuál es este requisito? ¿Qué representa este traje de boda? Y dice la parábola que después viene el esposo, se hace la boda y al mismo tiempo se cierra la puerta. Y les voy a explicar, hermanos, qué significan estos simbolismos. Esto, hermanos, es una profecía, es una parábola con una aplicación profética y apocalíptica que solamente podemos entenderla a la luz del santuario. Inclusive, hermano, yo siempre les he dicho que para estudiar o para entender todas las parábolas solamente se puede hacer a la luz del santuario. Si usted no entiende el santuario, estos temas no los va a llegar a comprender jamás.
no los va a entender, le van a parecer confusos y faltos de sentido. En esta parábola, hermanos, el examen que hace el padre de familia antes de entrar a la boda es lo que se conoce en profecía apocalíptica el juicio investigativo. Es el examen que se hace antes de entrar ¿qué? A la boda. ¿Cuál es esta invitación o qué representa en esta parábola la invitación que hace el padre de familia a través de su siervo? ¿Cómo Dios invita a las personas a que entren a la boda? ¿Qué método usa Dios para llamar a la gente a entrar a la boda o a invitarlas a entrar a la boda? ¿Qué método usa Dios? La predicación ¿qué? Del Evangelio, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Lo interesante es que dice que el requisito para entrar a esta boda es entrar con un traje. ¿Qué representa ese traje? Según el libro de los Gálatas, representa la justicia de Cristo, estar vestido de Cristo. La única forma de poder entrar a la boda es tener la justicia de Cristo. Sin esa justicia y sin ese traje, es imposible que nosotros salgamos exentos de ese juicio investigativo y es imposible que nosotros podamos entrar a esa boda. Es muy interesante. Ahora, quiero leerles algo muy interesante, hermanos, a continuación. ¿Quién es la esposa en profecía apocalíptica y quiénes son los invitados a esta boda? Note que tanto Mateo capítulo 25 y Lucas 12, 36 dice que seamos como hombres, mientras que Mateo capítulo 25 dice que se representan a esos hombres como 10 vírgenes. ¿Qué representan estas 10 vírgenes y estos hombres que esperan a su Señor que venga de las bodas? Las 10 vírgenes representan a la iglesia, el estado espiritual en la que se encontrará la iglesia antes de que se cierre la puerta de la gracia y venga Jesús de la boda. Es muy interesante eso. O sea, Mateo capítulo 25 se simboliza a la iglesia con 10 vírgenes, no a la esposa, porque vimos de que la esposa en profecía apocalíptica, ¿quién es? La Nueva Jerusalén. Los invitados o los que esperan a que su Señor venga de las bodas se representan en Mateo capítulo 25 y Lucas 12 como hombres y como 10 vírgenes. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, si la iglesia está aquí en esta tierra, ¿de qué manera la iglesia es invitada o se hace presente a esa boda? Donde el Cordero se va a casar con su esposa, que es la Nueva Jerusalén. ¿Qué representa este simbolismo en profecía apocalíptica? Es interesante, hermanos, que hay una cita, bueno, hay muchas citas, pero solamente les voy a leer una en el Conflicto de los Siglos, otra en el libro Primeros Escritos y otra en el libro de Historia de la Redención. Y quiero que pongan mucha atención y no se vayan a confundir. Noten cómo dice. Elena de White en estas citas enseña y explica qué es el examen que se hace antes de entrar a la boda. Explica en esta cita quién es la esposa del Cordero, explica también quiénes son los invitados y explica en lujo de detalles qué es esa boda del Cordero. Muy importante. ¿Qué es esa boda del Cordero? Vamos a ver esta cita en el Conflicto de los Siglos, página 422. Noten cómo dice. La parábola, está citando a Mateo capítulo 25. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, que fueron ¿cuántas? 5. La venida del esposo, noten cómo dice, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda, noten, subrayen esta cita, la boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del rey. ¿Qué es la boda? ¿O a qué se le llama la boda del Cordero en profecía? La boda del Cordero es el momento donde Jesús se cambia de ropa. Bueno, no es ni Jesús, sino que el Padre que le quita las vestiduras sacerdotales a Jesús y lo viste con las vestiduras reales. A ese acto se le llama las bodas del Cordero. Nunca se le va a olvidar, hermano. La boda del Cordero es ese evento donde Cristo se cambia de ropa. Según Hebreos, ¿cómo está vestido Jesús? Según el libro de Hebreos, como sumo sacerdote. ¿Y saben cuándo se vistió Jesús de sumo sacerdote? Y bueno, el Padre lo vistió. Eso lo hemos explicado aquí. ¿Cuándo es que el Padre vistió a Jesús con vestiduras de sumo sacerdote?
para el día del Pentecostés. Eso lo hemos explicado aquí y lo expliqué en una sociedad de jóvenes. Pero según Apocalipsis capítulo 19, ¿cómo viene Jesús por segunda vez? ¿Cómo viene vestido? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto, ¿hubo un momento donde Jesús se cambió ropa? Sí. Porque Jesús no viene vestido como sumo sacerdote, ¿o sí? Viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se cambió ropa. Entonces, ese cambio de ropa se le llama, a esa ceremonia se le llama las bodas del Cordero. Se les olvida. Se les va a olvidar. Por eso es que es bueno anotar todas las cosas, estos temas, hermano, anotarlas, citas, anotarlas para ver si el hermano Rafael Díaz está diciendo la verdad, anotar citas, comparar las citas. Por eso es que algunas veces cuando alguien nos pregunta algo sobre estos temas, los quedamos en la luna, porque no sabemos dominar estos temas. Casi nadie sabe dominar estos temas. Y estos temas tienen que ver con verdad presente. Noten cómo dicen. Las bodas del Cordero representan el acto de ser investido Cristo con la dignidad del Rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y lo representa, se le llama la novia, la esposa del Cordero. Noten en qué tiene que ver esta ceremonia. Ustedes saben de que cuando alguien se va a casar, el padre de la novia, ¿qué? Entrega, ¿qué? A la novia, al esposo o al que va a ser su esposo. Noten qué interesante, que es lo mismo que se presenta aquí. Dice, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y se lo representa, se le llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y sigue diciendo, y me llevó en el espíritu, agregó el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios, de Dios. La santa ciudad de la Nueva Jerusalén, dice. Salta pues a la vista la esposa. Representa la ciudad santa. Y las vírgenes que van al encuentro, que somos nosotros, somos el pueblo de Dios aquí en esta tierra, representa a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de boda. Y cita Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, dice, no pueden representar a la esposa también. Noten qué interesante. ¿Qué representa la iglesia? ¿Quiénes son? ¿La iglesia es la esposa o son los invitados? Somos los invitados y somos representados por las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Y sigue diciendo, Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días la capital de su reino, preparado como una novia engalanada para su esposo. Y cita Daniel 7:14. Noten qué interesante, hermano. ¿De qué habla Daniel 7:14? ¿De qué habla Daniel 7:14? Si ustedes van a su Biblia, Daniel 7, 9 y 10 y después 13 y 14, porque hay una introducción del cuerno pequeño en los versículos en medio, se presenta el juicio investigador, el juicio preadvenimiento que se hace antes de la venida de Jesús. Y en ese contexto es que Jesús recibe el reino y el poder y la majestad. Noten qué interesante, es en el juicio donde Jesús recibe del Padre reino, poder y potestad, según Daniel 7:14. Noten qué interesante. Jesús en la cruz del Calvario derrotó al diablo. Quedó destinado el fin de Satanás y sus ángeles. Pero Jesús recibe el reino en el juicio. Es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores por el Padre. Y cuando es coronado, aparte de recibir reino, potestad, gloria en el juicio, ¿saben de qué es lo que hace el Padre después? Le cambia la ropa al Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben qué hace después? Le entrega a la novia, que es la que, la Nueva Jerusalén. ¿Están conmigo, hermano? Eso se hace en el cielo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije yo? Si eso se hace en el cielo, este juicio investigativo y este examen y esta boda se hace en el cielo, ¿de qué manera la iglesia puede asistir a esa boda? Si nosotros estamos aquí en esta tierra, ¿cómo vamos a ir allá al cielo?
Por mucho tiempo yo creí, o así interpreté la parábola de Mateo capítulo 22, de que quizás alguien se escabulló ahí en el cielo y de repente Dios ve a alguien que está ahí en el cielo y de repente lo tira para abajo de la tierra. Ese es un error de interpretación. Los eventos de Mateo capítulo 22 de la boda tienen que ver con eventos que pasan aquí en la tierra con la iglesia, en una forma paralela a lo que se está sucediendo en el juicio en este momento. ¿Me estoy dando a explicar? ¿De qué manera la iglesia asiste como invitada a este juicio si se hace en el cielo, o a esta boda que se hace en el cielo? ¿De qué manera? ¿A dónde está la iglesia en este momento, hermanos? Nosotros estamos sentados, según Pablo, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Si Cristo está en el cielo, ¿dónde estamos nosotros? En el cielo también, en la persona de Jesús, hablando simbólicamente. Pero ¿dónde más estamos nosotros? ¿Saben dónde estamos? Dios tiene una biografía de cada uno de nosotros. ¿A dónde? En los libros. Fíjate qué interesante, cuando estaba estudiando este tema, uno se sorprende cómo la Biblia tiene gran profundidad. Según la Biblia, ¿dónde está Jesús literalmente? En carne y hueso. La Biblia sí dice que Jesús está en el cielo en carne y hueso. ¿Creen ustedes eso? En carne y hueso. La humanidad de Jesús la adoptó para siempre, por amor a nosotros. Jesús está literalmente en el cielo, pero también está aquí en esta tierra. ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿Dónde se encuentra Jesús? En la persona de su iglesia. ¿Pero dónde también está? Aquí también tenemos una biografía también nosotros. ¿Notaron que es el inverso? Nosotros estamos aquí literalmente en carne y hueso. Sí, tenemos carne y hueso. Bueno, yo tengo poquita. Pero estamos ahí en el cielo también, en un registro, en una biografía. Dios tiene una biografía de cada uno de nosotros. Sí, es lo inverso. Nosotros los hacemos presente a la boda a través de ¿qué? De los registros celestiales. Aunque estemos aquí literalmente en la tierra. Y el requisito para entrar a esa boda, antes de que cierre la puerta de la gracia, ¿cuál es? Estar vestido con la ¿qué? Con la justicia de Cristo. Es muy importante. Les voy a leer una cita del libro Primeros Escritos, hermanos, para terminar. Donde Elena de White en esta cita conecta el matrimonio del Cordero, el sellamiento, el juicio investigador y el cierre de la puerta de la gracia. Porque cuando la puerta se cierra, significa que la puerta de la gracia se cerró y se habrá completado la boda del Cordero. Porque ya vimos de que la boda del Cordero, ¿qué es? El acto de ser Cristo investido con la dignidad del Rey. Noten cómo dice Primeros Escritos, página 279. Noten cómo dice: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados el número de los santos. Pregunto, hermanos, ¿cuándo se habrá completado el sellamiento? Antes del cierre de la puerta de la gracia, el sellamiento se habrá ¿qué? Completado. ¿El pueblo de Dios estará sellado después del cierre de la gracia? Sí, habrá quedado sellado. Noten cómo dicen. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, que sería en el lugar ¿qué? Santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz. Está citando Apocalipsis 8. Cuando se tira el incensario, significa que se terminó el tiempo de gracia. Apocalipsis 8 está citando aquí. Y clamó en alta voz: consumado es. Está citando Apocalipsis 22:11. ¿Cuándo se van a decir las palabras consumado es? Cuando se cierre ¿qué? La puerta de la gracia. Y toda la hueste angélica se quitó su corona cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y noten cómo dice la cita al final. Todos los casos habían sido fallados. Este es el examen que el Padre hace a los convidados antes de entrar a la boda en Mateo capítulo 22. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos, luego el juicio por los justos vivos.
Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. Y consumado, noten hermanos como dice, y consumado el matrimonio del Cordero. Qué interesante. ¿Cuándo se va a terminar el matrimonio? Cuando se cierre la puerta de la gracia, se habrá terminado el matrimonio, la boda del Cordero. ¿Por qué razón? Porque Jesús se habrá quitado las vestiduras sacerdotales y se habrá vestido de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra la puerta y viene. Eso es lo que se llama en Daniel 12:1 el levantamiento de Miguel. O sea, significa cuando se termina el tiempo de gracia, Miguel se levanta y viene por segunda vez. ¿Cómo viene? Apocalipsis 19 dice que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación. Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde dice eso Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 19. Y noten para terminar lo que dice Historia de la Redención, página 224, párrafo 1. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeada de hueste angélica. Dejó el cielo. Las plagas estaban empezando a caer sobre los moradores de la tierra. Pregunto, ¿se habrá terminado el cierre de gracia aquí? ¿Se habrá terminado la gracia aquí cuando las plagas empiezan a caer? Sí. ¿Qué pasará entonces? Esa va a ser una evidencia que el matrimonio del Cordero habrá terminado y que el sellamiento se habrá culminado. Esa va a ser la evidencia para el pueblo de Dios, saber de que las plagas cayeron, de que el cierre de la gracia terminó. Cuando las plagas empiezan a caer. Cuando la primera plaga caiga, hermanos, esa va a ser una evidencia que se habrá completado el sellamiento, se habrá terminado la boda del Cordero, el pueblo de Dios estará sellado, se habrá terminado el juicio y su pueblo está preparado para la venida de Jesús. Dice, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que le enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero ya habrá sido demasiado tarde, hermano. El matrimonio del Cordero se habrá completado. Y saben algo muy interesante, hermanos. Nosotros sabemos perfectamente bien de que cuando Jesús viene por segunda vez, ya viene casado. Eso se llevó en el cielo, en el juicio investigador, y cuando Jesús fue cambiado de ropa. Interesante. Ahora, cuando Jesús viene por segunda vez, ya vimos de que no viene a casarse, porque ya viene casado. ¿A qué viene Jesús según Apocalipsis 19? Y según la cita que acabamos de leer, viene a traer a los convidados. ¿Para qué? Después de que se hace la ceremonia, ¿qué es lo que viene? ¿El qué viene? La cena. Nosotros somos invitados, bienaventurados los que son convidados a la cena de la boda del Cordero. Cuando Jesús viene por segunda vez, viene a traer a su pueblo, que son representados por las 5 vírgenes sensatas, para ir a comer la cena de boda del Cordero. ¿A dónde se va a llevar a cabo esa cena? Se va a llevar a cabo en el cielo. Pero ¿saben algo muy interesante? Mientras se hace la cena ahí en el cielo, aquí va a haber en la tierra otra cena. Pero ¿quién va a cenar a quién? Dice Apocalipsis 19 que un ángel llama a todas las aves de rapiña, a los buitres, sopiloten, para que coman la carne de los impíos. Esa va a ser la cena del Señor. Noten qué interesante. La cena de los impíos en Apocalipsis se le llama la cena del Señor, mi cena, porque los impíos van a ser cenados. Mientras el pueblo de Dios estará en el cielo disfrutando de la cena de la boda del Cordero. Y saben, el Espíritu de Profecía dice que una mesa de miles de kilómetros, imagínense una mesa de miles de kilómetros, donde todos los redimidos van a estar sentados comiéndose el banquete, y el que va a servir esa comida, ¿saben quién va a ser? Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿saben algo muy interesante?
Eso es en la segunda venida. Pero nosotros sabemos de que después de esto viene Jesús, después de los 1000 años, ¿sí? Esa es la tercera venida. Después de los 1000 años viene Jesús otra vez. Esa es la tercera venida. En la Biblia hay 3 venidas. Nació como bebé, esperamos la segunda venida, y después de los 1000 años viene por tercera vez, dice Apocalipsis. Pero ahora bien interesante es, cuando viene Jesús, ¿con quién viene? Y aquí ha habido cierta confusión. Hermanos, yo siempre les digo, hermanos, si usted no tiene conocimiento de estos temas, no los predique. Porque hay algunas veces que nosotros queremos presumir, predicar estos temas y confundimos a la feligresía. Nosotros creemos, y así los han predicado también en los púlpitos, que cuando Jesús viene por segunda vez, o mejor dicho, cuando los redimidos vienen por tercera vez, los redimidos vienen dentro de la Nueva Jerusalén. Y eso es un error. Ustedes pueden leer El conflicto de los siglos. Quien viene adelante con su esposa es Cristo con la Nueva Jerusalén. Aún los redimidos no han entrado. ¿Saben cuándo es que entran los redimidos? A la Nueva Jerusalén, a la ciudad. Los redimidos vienen atrás. Esto es una boda, es una fiesta. Vienen, es un cortejo. Los redimidos vienen atrás y Cristo Jesús viene adelante con su esposa, que es la nueva ¿qué? Jerusalén. Aún no se les ha dado a los redimidos la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo es que se les da? ¿Cuándo es que se les da el reino? Dice Zacarías que la ciudad se posesiona en el Monte de los Olivos. Y cuando está en el Monte de los Olivos, Zacarías 14, los redimidos entran a la ciudad. Ahora sí entran. Y se cumple lo que dice Mateo 25. Venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado antes de la fundación del mundo. Se les da la Nueva Jerusalén. Noten. En el juicio el Padre le da al Hijo la esposa. Y después de los 1000 años, Jesús le da esa ciudad a los redimidos. Y los redimidos entran. Y cuando están adentro es de que los impíos tratan de atacar a la Nueva Jerusalén. Pero hermanos, qué interesante, hermano. Si nosotros perseveramos hasta el final y llevamos este traje de boda, no tenemos que preocuparnos, hermanos, porque estaremos dentro de la ciudad cuando Jesús venga por tercera vez. Mientras los impíos estarán fuera clamando. Y al final dice la profecía que se matan unos con otros. Eso lo dice también Zacarías capítulo 14. Hermanos, es bien interesante, hermano, que cuando estudiamos estos temas, hermano, notamos de que todo encaja y lleva una perfecta hilación. Noten. El evangelio se predica. Mientras el evangelio se predica, eso se llama invitar a la boda. El evangelio trae muchas personas a la iglesia. Este es el local donde estamos reunidos. Viene el padre de familia, examina. Eso significa el juicio investigador. No todos los que están aquí en la iglesia son verdaderos hijos de Dios. Hay muchos que no estaremos vestidos de boda. Y en el juicio vamos a salir reprobados. Porque la única forma de poder entrar a esa boda del Cordero es llevar la justicia de Cristo. Y les voy a explicar algo muy interesante, hermano. Estas 10 vírgenes, todas profesaban ser pueblo de Dios y esperaban al Mesías. Pero no significa eso, hermano, que por pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día significa que somos verdaderos cristianos. Porque una cosa es estar en los libros de la iglesia y otra cosa es estar en los libros del cielo. Y no debemos de conformarnos con solamente ser iglesieros, tener una buena reputación para los hombres o para los miembros de la iglesia, o estar conformes que nuestro nombre está escrito en los libros de la iglesia y profesar ser adventistas que esperamos la segunda venida de Jesús, pero podemos estar desnudos sin el traje de boda. Ser miembro de la iglesia, hermano, no garantiza la salvación, no se equivoque. Es tan bueno pertenecer a la iglesia adventista, pero eso no me garantiza la salvación. Yo puedo formar parte de la iglesia y puedo estar sin Cristo. Este individuo que fue encontrado sin traje de boda había sido invitado, pero estaba allí revuelto con todo. Estamos juntos pero no revueltos, estaba juntos pero no revueltos. Pero no tenía el traje de boda. Entonces, aseguremos los hermanos
y estar vestidos con ese traje de boda que representa la justicia de Cristo, porque ese es el único requisito para poder entrar a esa boda del Cordero, que es cuando se lleve esa ceremonia. Mire qué interesante, hermano. Este tema es muy profundo. Yo aquí lo estoy diciendo a grosso modo. Saben de que cuando Jesucristo fue vestido como sacerdote, hubo un silencio. Eso dice Apocalipsis. Y cuando Jesús sale al lugar santísimo también va a haber un silencio, hermanos. Hasta que llegamos, hermanos, vamos